Vamos a hablar de el cansancio emocional del año. Miren, yo sé que llega diciembre, ya lo hemos hablado la semana pasada ya lo hablamos ahí, lo mencionamos. Llega diciembre y se empieza a sentir pesado, ¿no? Se empieza a sentir complejo, empezamos a recordar muchas cosas y decíamos el año pasado, la semana pasada, que empiezan a aparecer trends ahorita, se vienen y se activan trends de lo que hiciste en este año, de lo que lograste, de a dónde viajaste, de qué más hiciste. Y hay personas que quedamos ahí como en la intemperie diciendo, yo no podría hacer un video como esos porque posiblemente me quemo, posiblemente me funo a mí misma, a mí mismo, por todas las cosas que viví, porque de pronto no logré nada, porque de pronto no cumplí esas expectativas que yo tenía y esos planes que yo tenía para mi vida. Entonces se empieza a hacer complejo, empieza a ser difícil y nos drenamos de esa energía de las redes sociales. Los seres humanos nos podemos drenar de esas energías, de esas expectativas de vida que muchos pudieron lograr y nosotros no. Entonces empezamos a hacernos preguntas y la vida se empieza a poner aparte de que tenemos una carga emocional ya, de que ya llevamos una carga emocional por la vida que hemos estado viviendo y por las situaciones, como que ese tipo de contenido en redes sociales termina de drenarnos aún más, de golpearnos aún más, de cachetearnos aún más y la vida se empieza a poner más y más difícil. Entonces diciembre para algunos, en vez de alegrar, como que empieza a cansar ahí el alma de todas las cosas que se vivieron, de mirar a los demás, de compararnos con la vida de los demás, de mirar cómo otros avanzaron y nosotros no. Y cargar con todo eso es difícil. Al principio cuando entré o cuando me conecté les hacía la pregunta y les decía, ¿qué te cansó este año? Quiero que te hagas ahí tú la pregunta. Si quieres escribirlo, puedes escribirlo. Si no lo quieres hacer, mira, está bien. Si quieres escribirlo en un cuaderno, escríbelo en un cuaderno. Entonces, yo sé que muchos tenemos cosas que nos cansaron este año, que nos drenaron, que nos desgastaron, que nos agotaron, que nos cansaron con el tiempo. Y quiero que pienses en eso. Entonces llegan esos pensamientos así, como, mira, este año no logré nada, absolutamente nada. Por lo general uno inicia enero con un montón de expectativas, ¿no? Este año voy a hacer esto, voy a cumplir esto y esto y esto y esto. Y van pasando los meses y nos vamos dando cuenta que se está acabando el tiempo y no hicimos nada. No logramos absolutamente nada. No cumplimos con esas expectativas que teníamos al inicio del año y empezamos a cargarnos. Empezamos a llorar, empezamos a cuestionarnos. La vida se pone más difícil, se pone compleja porque no logramos eso que queríamos, no logramos eso que anhelábamos. Inclusive algunos llegan a decir, el año pasado creo que estaba mejor que este. Este sí que no logré absolutamente nada. ¿Y sabes qué? A veces las personas creen que el cansancio emocional se convierte como en pereza y en la vida. El cansancio emocional no es pereza. El cansancio emocional es el desgaste por las cosas que nadie ve ni ve en nuestra vida. El cansancio emocional es la carga mental que llevamos acá todos los días de pensar que no logramos lo que queríamos, de pensar que este año terminé alejado o alejada de mi familia, separado, separada, de pensar que este año terminé sin trabajo, de pensar que este año, dijo alguien, tomé una mala decisión en mi trabajo soñado y me sacaron de ese lugar, de pensar que este año tenía planeado casarme y no me casé. Esos son los desgastes emocionales. El cansancio emocional es no parar, no saber poner un límite a las cosas que nos están pasando. El cansancio emocional es cargar con responsabilidades de todos. Y cargamos con la responsabilidad del otro y de la otra y de la otra y cumplimos las expectativas y los sueños de los otros y los de nosotros quedan ahí, a la intemperie. Es querer hacer todo y sentir que no nos alcanza. Ni el tiempo, ni el dinero. El cansancio emocional es sentir que Dios está lejos cuando en realidad es uno quien está agotado completamente, quien tiene un corazón agotado y agotado. Y si lo hablamos desde la psicología, se forma como un cansancio emocional o un agotamiento emocional más bien crónico en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nuestra mente empieza a pensar tanto, a pensar demasiado y a estar en modo alerta durante mucho tiempo sin tener una pausa real que empieza como a hacer como a agotarse ahí? Porque lo seguimos obligando a funcionar cuando en realidad por dentro tenemos un vacío en nuestro corazón, cuando durante meses vamos acumulando cosas pequeñas ahí que parecen insignificantes, pero que cuando las juntamos empiezan a aparecer o a mirarse como toneladas gigantes ahí en nuestra vida. Pareciera que todo fuera pequeñito, mira.
Pareciera que absolutamente todo fuera pequeño. Pero cuando juntas todas las cosas se te salen completamente de control. Y eso es el cansancio emocional. El cargar con absolutamente todo lo que tenemos ahí en nuestro corazón y no contarle a absolutamente nadie y tratar de manejarlo y de tener el control. El cansancio emocional son esas conversaciones que no tuviste por no hacer un problema, por creer que eso iba a desencadenar un problema más grande. Esa responsabilidad que asumiste porque creíste que te tocaba asumirla. Y cuando la asumiste, te diste cuenta que en realidad te drenaba, que en realidad no estaba haciendo nada contigo, que en realidad solo te estaba consumiendo. Es ese miedo que no dijiste, que no enfrentaste. Es esa presión que nadie te pidió y que tú misma o tú mismo empezaste a exigirte, empezaste a ponerte en tu corazón. Son esas cosas que no se van, que se guardan acá en el corazón y que uno las va guardando y termina cargando. Y cargas y cargas y cargas. Entonces el cansancio emocional no aparece porque sí. Uno no se despierta agotado porque quiere. No es algo que suceda de esa manera. No es que hoy me levanté y estoy cansado emocionalmente. Y a veces creemos que sí, miren. A veces nos levantamos y decimos, no, miren, hoy estoy emocionalmente cargado. No, más bien hoy estás recibiendo la carga de todos estos días en los que no has querido sacar esa emoción a flote, en los que no has querido tener esa conversación contigo mismo, contigo misma, para decirte qué está pasándote. Porque cuando no has frenado en un momento ahí de la vida y llega uno en el que te levantas y dices, hoy no quiero nada. Ese no querer nada no sucedió de un día para otro, de que te levantaste y amaneciste así. Es una carga que llevas ahí acumulando, de cosas a veces que ni siquiera te corresponden. Así es, de cosas, Dani, así es, de cosas que uno va ahí aguantando tras día y se convierte en eso. Y en el caso de la ansiedad lo veíamos, la ansiedad no es mal. La ansiedad no es mal, la ansiedad viene como una herramienta para el ser humano para activar su sistema de alarma, para decirle, hey, ten cuidado con tu alrededor, ten cuidado con lo que está pasando. Pero cuando acumulamos ansiedad tras ansiedad y no desarrollamos eso, no trabajamos lo que está pasando, terminamos en ansiedad, en una ansiedad generalizada, en una ansiedad complicada, que hace que inclusive ya tengamos episodios difíciles y complicados, aunque no estemos en peligro. Ahí es cuando se vuelve complicado, cuando no supimos trabajarla, cuando no supimos observar las cosas que estaban pasando, cuando no nos detuvimos, cuando no lo confrontamos, cuando decidimos huir del lugar, cuando te guardas lo que te duele, cuando estás tratando de sostener una familia, cuando estás en el trabajo, cuando empiezan a declinar las finanzas, cuando las deudas empiezan a crecer, cuando la fe empieza a acabarse, empieza a tambalear. Y por lo general llega diciembre y el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Y un día lo hablamos. Tú puedes engañar a tus pensamientos, tú puedes tener miles de pensamientos. Y el cuerpo puede aguantar, pero hay un momento en el que el cuerpo te dice, mira, ya no más, ya no doy una más. Ya no puedo seguir con esto. Y eso nos habla de una humanidad, de la humanidad de las personas, de lo que somos seres humanos. Yo no sé a quién le pasó esto este año. Yo no sé cuántos aquí están viviendo en esa situación difícil de este año. Pero muchas veces me he dado cuenta que finalizamos el año o a veces en terapia uno puede mirar personas que le dicen, ¿sabes qué? Yo no sé cómo terminé en esto. Yo no sé cómo terminé en esta situación, yo no sé cómo llegué hasta este momento, no entiendo cómo llegué hasta acá. No entiendo cómo llegué hasta este momento en el que necesito ayuda, en el que estoy teniendo crisis ansiosas, en el que estoy desesperada, en el que siento que ya no puedo más, en el que siento que ya no puedo continuar. Porque inicia por algo que parece pequeño, inicia por algo que parece simple. Como el pecado de David, así mismo pasa con los problemas. A veces parece pequeñito, lo puedo resolver, lo tapo con otra cosa y así, y se va creciendo y terminamos diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé cómo terminé de este modo, y a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Y es que ni siquiera fue tan grave. A veces nosotros mismos somos quienes minimizamos nuestras situaciones. Nosotros mismos.
Y cuando empezamos a hablar o cuando empiezas a hablar ahí con esa persona que te está ayudando, te empiezas a dar cuenta que hubieron pérdidas pequeñas, que hubieron decepciones pequeñas, que hubieron angustias pequeñas, pero todas repetidas, todas las semanas, todos los días, en todo momento. Y al final resultaste envuelto en un bucle ahí del que ahora es difícil de salir. Y es que el alma también tiene un límite. Nuestra alma también tiene ese límite en el que te dice, mira, yo ya no aguanto más esto. Y por lo general diciembre tiene ese modo de esa manera silenciosa de hacernos ponerle atención a lo que veníamos ignorando. Diciembre tiene esa capacidad, mire. Diciembre tiene la capacidad de hacerte ver lo que pasó en todo el año. Como que te hace aquí una película para que tú recuerdes, como si quisiera martirizarte. Recuerda todo lo que viviste, recuerda que en enero prometiste esto y no cumpliste nada. Recuerda que en febrero te pasó esto, recuerda que en abril la vida te golpeó, recuerda que en junio te diste cuenta que te estaban engañando. Recuerda que, decía alguien por ahí, recuerda que en noviembre te enteraste que tus hijos perdieron el año. Y tiene esa capacidad diciembre de mostrarnos acá ese cassette que no queríamos ver y de hacer que le prestemos atención a esas cosas que veníamos ignorando durante tanto tiempo. Porque sobre todo para septiembre, octubre y noviembre, y desde agosto, más que todo, desde agosto hasta noviembre, como que nosotros empezamos a borrar cassette, como que entramos en un proceso difícil y complicado, donde tratamos de ignorar las cosas que nos están pasando, donde tratamos de ignorar las situaciones para no mirar, para hacer oídos sordos de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, como que entramos en un periodo difícil y complicado. Y eso hace que en diciembre como que explotemos y empecemos a recordar todas las cosas que nos están pasando. Entonces lo que tratábamos de ignorar en esos meses atrás, diciembre viene y te dice, sí, pues no, mira, no has logrado nada de esto. Y entonces cuando empezamos con esto, empezamos a tener un cansancio por simplemente, decía alguien, por haber existido durante todo este año, por haber existido durante un año que me exigió y que me pidió demasiado. Y empezamos a culparnos, a avergonzarnos, a entender lo que pasó, a tratar de entender lo que pasó, a vivir en ese dolor y a vivir que estuvimos durante todo el año tratando de ir resolviendo sin parar, porque por lo general pasamos así, ¿no? Sucedió este problema y miren, hay que resolver. Entonces tratamos de vivir resolviendo sin parar, de pensar ahí más, de dejar de pensar en el corazón y empezar más bien a procesar lo que está pasando, tratar de sostener. Mira, aquí lo importante es sostener y que esto no se caiga. La manera no importa. La manera no importa, lo que importa es sostener esto. Y empezamos a exigirnos más de la cuenta, a seguir adelante, aunque por dentro nos sintamos saturados, nos sintamos cansados. Y a veces el agotamiento no viene de algo puntual. A veces no viene de algo puntual, sino de la suma de todas las cosas que nos pasaron, de la vida misma, de lo que no dijiste, de lo que no paraste, de lo que sentiste, de lo que no dejaste de sentir a tiempo, de esa situación en la que quitaste ahí como esa oportunidad de poder sentir la situación, de poder confrontar lo que estaba pasando. Y ese desgaste que solamente uno termina entendiendo, llega finalmente en este mes y es cuando decimos, pues realmente me cansé. Y es muy fuerte. Es muy fuerte escuchar en este mes, alguien decía la semana pasada, llegué a un punto en el que ya no puedo más, ya no puedo continuar, ya no puedo seguir en medio de todas las cosas que me pasaron este año. Y en diciembre por lo general uno reconoce que estuvo cargando más de lo que era posible. O a veces no en diciembre. Cuando me siento en realidad y me confronto, me doy cuenta que estaba cargando más. Porque antes de eso lo único que me digo es ¿por qué no pude con esto? ¿Por qué no pude sostener? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no di más de mí? Porque así somos nosotros. Tratamos de culparnos y de juzgarnos por todo lo que pasó. Y cuando nos sentamos a analizar, miramos y decimos, oiga, de verdad es que esto era insostenible. No sé yo qué hacía ahí sosteniendo cosas que el Señor solamente me estaba pidiendo, suéltalas ya. Suéltalas ya. Y no es que no pudiera sostener eso. Es que somos humanos, somos seres humanos, que sentimos, que nos duelen las cosas, que también necesitamos descanso.
Y hoy vamos a hablar de un versículo que nosotros ya hemos hablado, que no hemos meditado así completamente, pero que lo hemos mencionado muchas veces, y está allí en el Salmo 34, 18, y es: cercano está el Señor a los corazones quebrantados, o a los quebrantados de corazón. Y es eso, es que Dios está cerca de esos que tienen ese corazón roto. Dios está cerca de esos que tienen ese corazón cansado, de ese corazón ahí hecho trizas, de ese corazón hecho ahí pedazos, de esas personas que hoy están viviendo ese duelo emocional, de esas parejas que perdieron, de haber sostenido durante un montón de tiempo acá un hogar, tratar de sostener una familia, tratar de sostener algo, porque las personas me decían que lo sostuviera y me temblaban las manos, y yo seguía ahí con eso y seguía ahí con eso hasta que un día ya no pude más, oigan, y lo solté. No porque yo no haya querido seguir manteniendo ahí mi mano, sino porque mi cuerpo también dice ya no más, y lo soltamos. Soltamos eso que, ahí sí como dicen ahí, soltamos lo insostenible. Se estaba volviendo insostenible para mí. Y por eso yo digo, aquí no es un lugar para venir a juzgar y a cuestionar lo que tú haces o lo que no haces. Es que aquí venimos a hablar de lo que somos tú y yo, de que somos humanos, de que somos personas, que cometemos errores, que a veces no podemos sostener algo. Y que a veces solamente tenemos miradas que nos dicen ahí: ay, yo lo hubiera hecho diferente, yo se hubiera aguantado. Y miren, a mí me da mucha pena, pero pues bueno, ahí aguantas tú, porque nadie sabe la carga que el otro tiene que llevar, que el otro tiene que cargar. Esa carga solamente la conoce Dios. Y es que al final nadie va a venir a darle cuentas a Dios por uno. Somos nosotros quienes vamos a dar esas cuentas, de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Y es Dios quien sabe en realidad la realidad, valga la redundancia, de lo que sucedió allí. Entonces ahí justo cuando tú estás cansada, cuando tú estás cansado, cuando tú estás agotado emocionalmente por lo que viviste todo este año, por las cosas que pasaron, es cuando enlazamos un poco con este versículo del Salmo 34, 18, de cómo el Señor está justo cerca del corazón quebrantado que tú tienes hoy, del corazón dolido, del corazón hecho pedazos que tú tienes hoy, que tenemos hoy. Y miren, no tenemos que ser seres espiritualmente ahí 100% para que el Señor venga y nos mire. No tenemos que tener una vida arreglada para que Él venga y nos mire. Porque Él aquí lo está diciendo: yo estoy cerca justamente cuando tú ya no puedes fingir más. Cuando tú ya dices: tengo mi corazón quebrantado, tengo mi corazón lastimado, ya no quiero continuar. Y eso es lo más bonito de Dios. Es lo más lindo de Él. Los seres humanos se asustan de tu cansancio, los seres humanos se asustan de tus decisiones, cuestionan lo que haces, cuestionan lo que dices. Dios no lo hace. Dios no se asusta de ese cansancio. Dios no se incomoda de tu agotamiento. Dios no se incomoda de tus decisiones. Dios no se aleja porque tu decisión haya sido buena, mala, porque tu decisión haya mostrado debilidad. Él no se aleja por eso. Él es cuando más se acerca. Mira, cuando las personas se van, cuando las personas se alejan, cuando las personas solo te miran para juzgar, para criticar, el Señor se acerca. El Señor se acerca, Él entra, Él se sienta contigo en medio de la suciedad, en medio del cansancio, en medio del desorden, en medio de ese triángulo de las Bermudas en el que terminaste envuelto y no sabes cómo resultaste allá. Él se acerca a ese lugar, Él llega hasta esa cueva, Él llega hasta ese lugar en el que tú estás. Y ese es el Dios que viene y se acerca a ese corazón quebrantado, a ese corazón cansado, a ese corazón que está diciendo: este año fue horrible, este año fue difícil, este año me hizo enfrentarme, me hizo tomar decisiones difíciles en la vida. Y Él se sienta ahí, hasta en el suelo si es necesario. Dios se sienta donde quiera que tú estás. Y la gente piensa que Dios se mueve cuando uno está fuerte. La gente piensa que Dios se manifiesta cuando uno está fuerte ahí con Él. Pero para mí realmente cuando Dios más se manifiesta es cuando tenemos un corazón que ya no puede más, que ya no puede continuar. ¿Saben por qué? Porque es que Dios no está evaluando nuestro rendimiento. Él no está evaluando, Él no está haciendo un examen ahí. Lo único que Él quiere es cuidar tu corazón, porque sabe que aún estamos a tiempo. Porque mientras que estemos acá en este mundo terrenal, aún estamos a tiempo. Hay una oportunidad, pues todavía no estamos en el examen, estamos en la preparación. Y por eso es que Él se esfuerza tanto. Por eso es que Él está tanto ahí con ese corazón que está quebrantado, con ese corazón que está cansado. Y a veces uno llega a diciembre con más heridas que logros, ¿no? Uno llega a diciembre más marcado, más cansado, con un mes difícil. A veces uno llega a diciembre con más silencios que victorias. Y me acuerdo algunos diciembres
en los que yo era callada y no decía nada. Porque a veces solo quedaba el silencio de un recuerdo de lo que no hice. Dijo, creo que Mariale por ahí. Y alguien más escribió. Y mi mente solo me decía, otra vez no hiciste nada. Otra vez no lograste nada. Y eso es un silencio. Pero en medio de ese silencio, ¿saben qué es lo peor? Que las personas en diciembre te dicen, pero sonría. Sonríe. Y entonces uno tiene que sonreír y decir salud. Cuando la mente te está diciendo, no hiciste nada, no lograste nada, terminaste peor, fue más complejo, hiciste promesas y no las cumpliste. Y vas y te acuestas como con lágrimas que nadie vio y que probablemente nadie va a ver. Solamente Dios. Con relaciones que cambiaron, que iniciaron bien a inicio de año y hoy ya no están. Personas que se fueron, que te dañaron, que te lastimaron con esa relación que se terminó y que luchaste y luchaste y luchaste, hasta que un día dijiste, esto ya no lo puedo sostener, ya no puedo continuar aquí, ya no puedo seguir con esto. Y al final tomaste la decisión y lo soltaste. Con decepciones que todavía te duelen. Con decepciones que todavía te marcan el corazón. Con cosas que te defraudaron. Con infidelidades. Con personas que se burlaron de ti. A las que les entregaste todo. Y al final no les importó absolutamente nada de lo que viviste. Y al final vives en medio de eso, de esas situaciones. Como que estás en medio de esas situaciones difíciles ahí y la vida se empieza a hacer más y más compleja. Y todas esas heridas que tú tienes ahí en tu corazón, absolutamente todas pesan. Pesan, cargan ahí. Y esa es la incertidumbre más grande, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir con esto? ¿Cuánto más tengo que vivir esto? ¿Cuánto más me tiene que doler? ¿Cuánto más tengo que sufrir en esta situación? ¿Cuánto más? Porque tengo que continuar así, porque tengo que vivir de esta manera. Y vuelvo y te lo repito, mira, yo sé que duele, yo sé que es difícil, yo sé que cansa, yo sé que drena. Yo sé que es complicado, pero tú no estás en un examen de los resultados que tuviste al final de año. El Señor no te pone en ese examen de qué resultados tuvimos. Tú no eres cuántas cosas hiciste o cuántas cosas te salieron bien o te salieron mal. Tú no eres eso. Dios simplemente mira tu corazón y te dice, yo sé por lo que pasaste. Yo sé por lo que tú has pasado, yo sé tu dolor, yo entiendo cuánto te dolió, yo sé que vinieron a tu vida y te destrozaron tu corazón. Mira, y a veces creemos que Dios se aparece y nos dice, te lo dije. Te dije que no te metieras con esa persona, te dije que no tomaras esa decisión, te dije que no entraras a ese trabajo, te dije que no te metieras en ese proyecto. Pero Dios no llega así. Así llegan las personas. Las del te lo dije fueron las personas, son las personas que vienen y nos hablan así. Pero Dios solamente viene y te dice, yo sé cuánto te dolió, yo sé que has llorado, yo sé que has derramado una tras otra lágrima, yo sé que has ido por la calle y han habido momentos en los que has llorado delante de todo el mundo y solo has podido limpiarte tus lágrimas y continuar. Yo sé que han habido momentos en la calle donde no has podido sostener tus lágrimas del dolor que te ha tocado vivir y te limpias ahí porque la gente pasa y solamente te mira. Yo sé cuántas noches has dejado de dormir a causa de esas cosas, de esas desilusiones, de esas situaciones que vinieron y marcaron tu vida. Yo sé que lo que has pasado, yo sé tu dolor, yo sé que estás enferma, yo sé que estás cansado, yo sé que lo has intentado una y otra vez y que no se ha dado. Yo sé que has hecho lo mejor que has podido. Yo sé que has intentado, que te has levantado de tu cama, que has intentado encontrar soluciones, que has intentado llegar a lugares. Yo sé que has intentado mirar y buscar la manera de salir de eso. Yo sé que has intentado la forma de que se te dé. Y no se llama victimismo, Victoria, se llama humanidad, que somos seres humanos. Que somos seres humanos. Y perdóname, pero precisamente por esto es que las personas viven con sus duelos acá y con sus cosas acá en su mente. Por eso es que las personas se tragan y se tragan sus emociones y después terminan en decisiones desafortunadas por personas que las escuchan y se burlan y te dicen no te hagas la víctima. Perdóname que te lo responda así, pero es que, mira,
Esto cuesta trabajo. Para que solamente alguien venga y te diga, deja de hacerte la víctima. Pero ¿sabes qué? Mientras las personas te dicen eso, Dios te dice, yo sé que no te estás haciendo la víctima. Yo te amo. Yo sé que te ha costado. Yo sé que te ha dolido. Yo sé que te has esforzado. Y mientras para las personas eso que tú sientes es un problema pequeñito, para mí sí es importante. Quiero saber todo de ti. Quiero saber cuando estás bien. Quiero saber cuando tú estás mal. Porque para Dios es todo importante. Entonces nunca vamos a evitar esto, miren. Que las personas juzguen, hablen y crean que pueden cuestionar tus emociones. Eso no lo vamos a encontrar en todos lados. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en aquel que dice, yo estoy cerca del corazón quebrantado. Y ahí no dice del corazón que está quebrantado porque realmente está viviendo una situación supremamente complicada. No. Cuando tú sientes que tu corazón está realmente quebrantado, sin importar cuál sea la situación, para Dios sí es importante. Para Dios sí es importante. Para Dios, Él siempre está ahí para decirte, yo sí sé por lo que pasaste. Yo sí sé cuánto te dolió. Yo sí sé cuánto te has esforzado. Y mira, tú no te imaginas, pero Dios sí ve lo que tú no le has contado a nadie, lo que tú no le has dicho a nadie. Dios sí le presta atención a tus momentos de dolor, de llanto y de quebranto, y que aún así eres fuerte, te limpias tus lágrimas y vas y haces buena cara ante las personas que están a tu alrededor. El Señor mira todo eso, porque Él sabe que este año lloraste por cosas que nadie supo. Y lo decíamos que Dios, las personas conocen tu situación, pero no saben lo que tú has vivido en soledad, cuando vienen los recuerdos de la situación por la que tú estás viviendo. Las personas, eso es lo que no han visto. Y Dios ve que aún así estás acá, buscando una manera de salir. No perfecto, no perfecta, no completo, no completa, pero que estás presente. Y eso es lo que cuenta para Dios. Un corazón que lo sigue buscando en medio de la crisis. Un corazón que lo sigue buscando en medio del dolor. Decía Mariana, estoy en medio de un proceso de infidelidad y me ha dolido tanto, pero aquí estoy todas las mañanas escuchando y tratando de salir de esta situación. Y eso no es victimismo. Eso es luchar todos los días. Eso es algo que el Señor viene y mira. Porque Él sabe cuánto te has esforzado. Y cuenta. Sí que cuenta muchísimo el querer continuar en medio de tener una vida totalmente cansada. ¿Y sabes qué? Es que desde lo emocional, cuando tú estás cansado o cansado, lo primero que tu mente necesita muchas veces es tener ese espacio para respirar, para tener esa pausa. Pero por lo general lo que hacemos es, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esta emoción? ¿Cómo evado este dolor? ¿Cómo evado esta situación? ¿Cómo evado este sentimiento? ¿Cómo salgo de acá? Pero Dios a veces lo que te está pidiendo es, ¿sabes qué? Espera. Primero quiero consolarte. Primero quiero que llores. Primero quiero que lo saques. Primero quiero que lo grites. Primero quiero que lo digas. Primero quiero que derrames todas tus lágrimas. Que te des la oportunidad de sentir lo que está sintiendo tu corazón. Lo que estás viviendo en medio desde la emoción. Y luego viene ese Dios que viene, que te vuelve a llenar, en ese último suspiro del que qué días hablábamos, ese último suspiro es el que te vuelve a dar ese aire, el que te vuelve a estabilizar por dentro, el que te vuelve a decir, bueno, hay que empezar. Gracias por esa rosita. Gracias. Vamos a empezar de nuevo. ¿Y sabes qué? Cuando estás agotada, ya lo hemos hablado muchas veces, cuando estás tú cansado ahí, cuando estás agotado y cansado de la vida, Dios no te pide que vayas y le adores de una forma perfecta. Él no pide eso. Él solamente te dice, ¿sabes qué? Quédate acá mientras te recuperas. Y me imagino ese escenario. A veces mientras te recuperas, eres tú acurrucado en tu cama o en el piso, llorando.
veces es eso. Y les conté en alguna ocasión, en esos días en los que yo sentí en este año que la vida me estaba dando más duro y me acosté en el piso y me acurruqué y lloré casi toda una noche en el pleno piso. Y lloraba y lloraba. Pero a veces es eso, es Dios diciéndote, quédate ahí. Quédate ahí mientras que te recuperas. No tienes que moverte, no tienes que correr a solucionar, no tienes que correr a tratar de buscar, no tienes que tratar de ir a hacer todo con tu entendimiento, con tus fuerzas. Quédate ahí un momento, no te vas a quedar ahí toda la vida, pero quédate ahí un momento. Y a veces pensamos que descansar es ir a dormir. No. Descansar es permitirle a tu mente aterrizar. Este es el problema, esta es la situación, esto es lo que estoy viviendo. Estoy sin trabajo, sin personas, sin marido, me separé, endeudada, endeudado. Y es eso, aterriza. Aterriza sobre lo que pasaste, aterriza sobre ese problema, aterriza sobre esa situación, ponlo ahí, ponlo a flote, ponlo sobre la mesa. ¿Y qué día lo veíamos? Dios trabaja sobre lo que le pones a la mesa. Así no le traigas nada bueno. Así le digas, ¿sabes qué? Esto es lo que te tengo que poner. Mira, sin trabajo, me separé, gracias mi Clever. Con deudas, la vida se me acabó, estoy viviendo este duelo, eso es lo que tengo. Y acá te lo pongo sobre la mesa y Dios no te cuestiona y usted dice, ok, con eso voy a trabajar. Cuando aterrizas ese problema, cuando le das permiso a tu cuerpo de sentir lo que no podías sentir cuando estabas en modo supervivencia, cuando estabas en modo sobrevivir, cuando no le permitiste descansar y le dijiste, y te levantas porque tienes que seguir, tenemos que continuar. Y así es como pasa. Cuando le das permiso a Dios y le dices, ya no tengo fuerzas yo, mira a ver tú qué haces, y Él empieza a hacer. Cuando empiezas a dejar de demostrar, cuando empiezas a dejar de luchar, cuando empiezas a dejar de tener el rendimiento de siempre. Porque lo único que Él quiere es tu sinceridad de lo que pasa. Y tal vez llegaste a diciembre cansado. Tal vez diste más de lo que podías dar. Pero ¿sabes qué? Si Dios te permitió llegar hasta acá no es porque fracasaste. Si Dios te permitió llegar hasta acá, no es porque tú fracasaste. Y tal vez este año te costó, tal vez este año estuvo bien difícil, bien complejo. Pero ¿sabes qué? También Dios te formó. También te formaste, se te formó ese carácter. Se te formó ese carácter cuando dijiste, esto ya no es lo que quiero y me voy de acá. Se te formó el carácter cuando te sentaste, aterrizaste la situación y dijiste, ya no más. Se te formó el carácter cuando te temblaban las manos y dijiste en un punto, es que o mis manos, o mi vida, o sigo sosteniendo esto, y lo soltaste. Se te formó la paciencia cuando te dieron un diagnóstico, cuando te quedaste sin trabajo y lo soportaste. Se te formó la berraquera cuando te quedaste sin nada y tuviste que buscar soluciones para tener algo para comer en tu casa. Se te formó la fortaleza cuando aún en medio del dolor te levantaste cada mañana a seguir luchando la vida, a seguir enfrentando las situaciones. Se te formó la humildad cuando viste a alguien que estaba pasando por una situación difícil y no le dijiste, ¡qué víctima!, sino que le diste un abrazo y entendiste su situación. Se te formó la empatía cuando pudiste ver a otros y a pesar de tú estar pasando por un momento difícil y decidiste ayudar a ese otro. Eso se te formó, eso fue lo que hiciste. Mira en lo que te convertiste. Y aunque para ti de pronto eso no haya sido importante, para Dios sí. Ver que por fin este año tomaste la determinación. Ver que por fin dijiste, esto no es lo que Dios quiere para mí, y lo soltaste. Y aquí no estoy hablando de romantizar el dolor. Aquí no se trata de romantizar ese dolor que tenemos ahí. Es el simple hecho de estar acá. Pero se te formó el carácter, mi Rosa, cuando dijiste, cometí un error.
cuando tomaste la determinación para poder decir, sí, fue mi error, cometí un pecado. Y cuando David dijo, sí, he pecado, el Señor le respondió inmediatamente, y tus pecados han sido perdonados. Te perdono por eso. Y claro que hay consecuencias que a veces vienen detrás de eso, pero tenemos un Dios que acompaña en medio de esa situación, porque simplemente este año tomaste la determinación. Tal vez el año pasado hubieras seguido en ese pecado y no lo hubieras reconocido. Este año lo reconociste y eso ya es un logro, porque eso es darle la posibilidad a Dios de que empiece a trabajar contigo, a redimirte, a redarguir tu vida. Y las consecuencias son duras. David tuvo que ver morir a su hijo. Pero ¿sabes qué hizo David, Rosa? Se limpió sus lágrimas, se levantó, se bañó, se perfumó, se arregló y se fue a adorar a Dios. Aún en medio de la consecuencia y del dolor que estaba viviendo. ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo juzgó. Se la monté a la chica que escribió víctimas. Pero Dios no le dijo, no te hagas la víctima, David. Tú sabes lo que hiciste, tú sabes lo que cometiste. Dios no le dijo eso. Lo restauró, lo limpió y le dio a su hijo Salomón. El sabio Salomón. Porque ese Dios, aunque falles, siempre te devuelve mucho más de lo que perdiste. Siempre te empieza a devolver mucho más de lo que pediste. Y aunque tú no lo veas hoy, Rosa, y las personas que están ahí, aunque tú no detectes lo que has logrado, tienes un Dios que sí lo ve. Tienes un Dios que sí ve eso. Y vuelvo y le digo, miren, esto no lo digo aquí para romantizar el dolor. Lo digo por el simple hecho de estar hoy aquí, respirando, escuchando, con ganas de sanar, preguntando cómo quito este dolor, cómo me quito esta culpa. Y eso ya habla de tu fuerza. Lenin, Dios te bendiga. Eso ya habla ahí de tu fuerza. Y Lady, gracias por esa rosita, no vi. Eso ya habla de esa fuerza que tú tienes. Y no de la fuerza que se ve en redes. No de la fuerza que se aparenta ahí. De una fuerza real. La de seguir cuando estás roto. Que a veces llegar a diciembre es llegar como cuando un cuarto está desordenado. A un cuarto que está completamente desordenado. Y yo quiero que te imagines esto conmigo, mira. Imagínate que entras en un cuarto después de meses de no ordenarlo bien. Y por lo general un cuarto cuando está ordenado, te empiezas y de pronto un día llegaste deprisa y te quitaste la camisa y dejaste las cosas ahí, o te quitaste la ropa, llegaste muy tarde en la noche y te quitaste la ropa que tenías de la calle y la dejaste en un lado porque estabas muy cansado, muy cansada y solo querías dormir, te pusiste tu pijama y te acostaste así, los zapatos de pronto quedaron debajo de la cama, la ropa quedó por allá en otro lado y al otro día llegaste y de pronto fuiste a tomar agua en tu cuarto y entonces dejaste el vaso por ahí, se te olvidó, después tuviste que salir rápido deprisa y dejaste el vaso por ahí y después algo otra vez pasó y se te hizo tarde, o después empezaste y te regalaron unos libros o te trajeron algunas cosas y las pusiste en tu cuarto después para ordenar y tenías ropa pues que ya estaba seca, entonces la trajiste y la dejaste ahí porque tenías prisa y no puedes organizarla en ese justo instante. Y así va pasando la vida, van pasando los días y te vas quitando las cosas y cada vez que el cuarto se va poniendo más desorganizado, pero lo que a veces uno hace es poner las cosas en lugares estratégicos para que no se vea tanto el desorden. Entonces, exactamente, y sobre todo los chiquitines, ¿no? Ellos iban botando por allá y uno va a organizar esos cuartos y por allá cosas que uno había comprado no sé cuánto tiempo y allá están. Entonces eso es lo que vemos, acumulamos una cosa y al principio no nos damos cuenta que hay un desorden, hasta que llega un momento en el que de pronto abrimos un cajón y no encontramos las cosas y por allá nos toca revolcar y buscar a ver dónde es que está eso y te das cuenta y miras a tu alrededor y dices, qué cuarto tan desordenado. O a veces son el cuarto de los chécheres que le llamamos acá. Entonces es un cuarto donde tú vas y pones ropa, el cuarto de planchar, tú pones la ropa, tú pones las cosas, hay muñecos, hay libros, hay un montón de cosas regados y tú vas y abres esa puerta y dices, Dios mío, ¿qué es este desorden que hay en este cuarto? ¿Qué es este desorden que hay en este lugar? Imaginémonos ese cuarto, después de meses ahí de no ordenarlo.
Solo como que medio acomodábamos ahí por encimita para que no se notara como tanto el desorden. Y llegas y abres la puerta y dices, ¿y ahora por dónde empiezo? Y por lo general, cuando tratamos de darle orden a algo, primero hay que desordenar más. Entonces tienes que cogerlo, el tumulto de ropa y de cosas y pasarlo por allá a otro lado para poder empezar a organizar solo la primera parte. Y eso mismo pasa con nosotros. Como que empezamos a desorganizarnos de un día para otro. Y pasó una cosita pequeñita hoy y no le prestaste tanta atención. Y al otro día pasó otra. Y no sé si se acuerdan, pero al principio hablábamos de eso. No es que sea una situación difícil y grande la que te rompió. No es que ese hogar un día te levantaste y dijiste, ay, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, me largo de acá. Y el día anterior tuvieron una luna de miel. Y tú te levantas y le dices, yo ya no quiero nada, yo me voy de acá. No es que suceda así. No fue que eso se acabó así. Fueron cositas pequeñitas que no te fueron gustando, que te fueron marcando y que no resolvías a tiempo. Que ignorabas. Porque a veces pensamos que ignorar, que huir, soluciona el problema. Pero el huir, el ignorar, crea incógnitas acá y silencios. Bueno, no digo nada. Me lo consumo. Y después sucede otra cosa. Y ya no solamente cargas con la primera, sino con esta más, porque vuelves e ignoras. Vuelves y dejas de confrontar eso, ¿no? No estoy lista. Y continúas ahí con eso. Y no le prestas atención. Y se va acumulando en el silencio. Se va acumulando en las preguntas. Por eso es que a veces entre las parejas, pero hace no sé cuántos meses me dijiste y me hiciste tal cosa. En realidad resolvimos ese problema. Yo creí que eso ya estaba hablado, dicen por ahí. Y seguimos y seguimos. Y seguimos en esa situación. Y seguimos insistiendo. Y estamos en ese cuarto. Ahí desordenado. Y continuamos y continuamos. Y el desorden se acumula. Y en la mente el desorden se acumula como en el cuarto. En silencio. Todo el mundo pasa. Mire, todos en la casa saben que ese cuarto está desordenado. Pero van y tiran más desorden. O miran el desorden que hay en ese cuarto y no dicen nada. O a veces uno va y mira ese desorden y uno sale y como que le dice a la familia que en ese cuarto está como muy desordenado y nadie dice nada. Y así pasa en nuestra vida. Eso está desordenado, pero nadie dice nada. Esperemos a ver qué pasa. Y así se va acumulando y acumulando y acumulando todas las cosas. Y no empieza, estoy como cansada. Me está doliendo como que esta parte del cuerpo, porque mira, el cuerpo tú no lo engañas. Estoy tensa. Hablábamos al principio de la mañana, empiezo a quitarme acá los cueritos porque estoy ansiosa. Empiezo a comerme las uñas. Tú sabes ahí emocionalmente y corporalmente qué te pasa, qué le pasa a tu corazón cuando empieza a cansarse. Y tú crees, y lo llamamos estoy estresada solamente. Pero no soltamos lo que pasa. No soltamos esa vida saturada que tenemos. Y llega un punto en el que ese cuarto ya no aguanta un suéter más tirado encima de la silla. Ya no aguanta uno más. Está lleno de ropa. En el que ese cuarto ya para entrar toca con los pies ir arrastrando las cosas que ya están tiradas por ahí en el piso. Ya no hay forma de entrar. Y se me asemeja mucho a los closets a veces. Y la gente que no le gusta de pronto organizar y son closets grandes y van y tiran allá toda la ropa. Y después un domingo con un evento que haya y uno busque y busque entre toda esa ropa tratando de encontrar esa camisa de hace no sé cuánto tiempo y que esa es la que me sirve. Y uno busca y uno se enoja con uno mismo cuando uno sabe que uno fue el que causó ese desorden. Y entonces le toca tirar toda esa ropa al piso y tírela y no encuentra. A veces la camisa está por allá en el último lugar donde le tocó desocupar todos los cajones de ese closet. Y uno termina, la encuentra y mira ese desorden y se enoja. Pero en vez de ordenar, en vez de pasarla a otro lado para obligarnos a ordenar, ¿qué hacemos? Nos agachamos, cogemos toda esa ropa y otra vez para el closet. Otra vez allá, que no me abra esa puerta del closet porque se le cae toda esa ropa que está ahí. Y a veces sacamos todo y lo organizamos. Y dura solo 3 días así. Porque no se trata de sacar todo de tu vida y tratar de volverlo a poner en orden. La vida vuelve y se te desordena.
porque no has trabajado con tu emoción, no la has enfrentado. Mira, tú puedes limpiar. Cuando va a llegar alguien nuevo a tu casa o algún invitado a tu casa y tú vas y limpias y barra rápido y meta todo entre el closet y meta todo entre los cajones para que la persona no se dé cuenta que hay tanto desorden en esta casa. La persona puede llegar y mirar todo organizado, pero por dentro tú sabes cuánto desorden hay. Y tú sabes que si esa persona es curiosita y viene y te abre el closet, se va a dar cuenta de lo que hay en el interior. Y así es con tu vida. Hola, ¿cómo estás? Tú puedes con todo, continúa porque damos ánimos. Pero si a ti te preguntan ¿y cómo estás hoy? Pero en el cómo estás hoy típico de bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Jensi? ¿Cómo está Mari? ¿Cómo está Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Uno detecta así personas que de repente empiezan a llorar como Mari. Porque si abren la puerta del closet, se van a dar cuenta de lo que pasa en su corazón, de lo que realmente está pasando. Y empiezan a llorar y a soltar todo lo que no han podido soltar ahí en su corazón. Porque la silla ya no aguantaba un suéter más. Porque tu vida ya no aguantaba un problema más. Una situación más. Por lo general, cuando estamos en ese cuarto desordenado, nos da vergüenza abrir la puerta. Nos da vergüenza mostrar lo que hay. Y algo muy real es que a veces uno ni siquiera quiere que nadie vea ese cuarto. A veces uno no quiere que nadie vea lo que hay. Que nadie vea lo que sucede en ese lugar. Que nadie vea lo que realmente nos ha dolido la vida. Porque tú no quieres que nadie vea cómo está tu alma desordenada. Que tu mente está revuelta. Que tu corazón está cansado. Que tus emociones no han sido dobladas. Y que tu fe está completamente arrugada, quebrantada. Y a veces uno cruelmente con uno mismo, uno dice, ¿sabes qué? Déjalo así, yo lo arreglo después. Y terminas de llorar y dices, bueno, no importa. Dice mi papi, la vida continúa. La vida no para, la vida sigue, la vida. No tengo tiempo para arreglar esto ahorita, lo arreglo después. Pero la verdad es que hay momentos donde ese después nunca llega, ¿sabes? Hay momentos donde el después nunca llega. Donde te saturas emocionalmente. Cuando algo ya te sobrepasó. Y a veces nuestro cerebro, decía Leo ahí, lo que pasa es que a veces me confrontas y me salgo de acá. Y esa es una forma del cerebro de protegernos. Evita confrontarnos. Y no es que seamos flojos, no es que no queramos. Es que agota enfrentar eso. Pero sabes que hoy te tengo una noticia y es que ese cuarto todo desordenado no significa un desastre. No necesariamente tiene que haber un desastre. Muchas personas creen que llegar a ese tipo de cuarto quiere decir que fracasamos, pero no. El cuarto desordenado no habla de cuánto valor tiene ese cuarto. Es como cuando tú llegas a una casa de pronto que es viejita y que tú dices, no, esto está invivible. Pero tú ingresas a ese lugar y tú dices, bueno, en realidad es que por dentro, si empezamos a arreglar, si empezamos a hacer, se podría ver muy bonito. Y eso habla de lo que tú viviste este año, de las situaciones que tú viviste, de que tú atendiste cosas que eran más urgentes que doblar, de que tú viviste la vida tratando de doblar los urgentes, los prioritarios, los de este momento, esto es lo que necesito. Yo no necesito resolver ahorita mis emociones, necesito resolver mis hijos, necesito resolver mi trabajo, necesito resolver lo que voy a traer a casa. Eso es lo que yo necesito resolver. Yo no necesito resolver si estoy triste, si estoy agotada, si estoy cansada. A mí me toca continuar.
Me toca seguir, porque viviste todo el año atendiendo los urgentes, la ropa más urgente por doblar. Te olvidaste de ti, te olvidaste de lo que necesitabas. Entonces de pronto hoy a esta época tu cuarto emocional está totalmente desordenado porque estuviste resolviendo las emergencias del año y no te dio tiempo. El dolor, el trabajo, las pérdidas, los cambios, las rupturas, las responsabilidades que no esperabas, los golpes que te dio la vida, las decisiones rápidas que tuviste que tener. Y mientras resolvías todo este tipo de cosas, ¿quién iba a tener tiempo para mirarse por dentro? ¿Quién iba a tener tiempo para eso? No había tiempo. No había tiempo para mirar eso. No había tiempo para mirar el desorden. Lo que tú necesitabas en el instante era sobrevivir. No fallar. Necesitabas era sobrevivir sin importar a qué costa lo hacía. Eso fue lo que te tocó. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios entra a ese cuarto al que tú no querías entrar, al que tú no querías mostrar, hay algo que le encanta a Dios en medio de ese cuarto desordenado. Él no se queda afuera esperando y diciendo, uy, se me va a caer una camisa que está por allá colgada. Dios no te dice, cuando lo ordenes me llamas, cuando pueda entrar a ese lugar me llamas, de resto no me llames porque yo cómo voy a entrar allá. No. Él te dice, déjame entrar ahí como está ese cuarto, sin juzgar, sin criticar, sin decir, ¿cómo pudiste dejarlo así? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste hasta este punto? Mira, Él ve cada ropa emocional ahí regada. Él ve tu carga mental tirada allá en la esquina. Él ve tu agotamiento acumulado ahí en esa silla. Él ve lo que hay debajo de la cama, todo lo que, la vergüenza, la culpa que estás guardando ahí debajo de tu cama. Él ve tus lágrimas ahí secas que guardaste en un cajón porque creíste que no tenían importancia y te dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglarlo. Sin ningún afán. Y así es como Dios puede llegar a diciembre. Tú llegas drenado, pero Dios llega listo para ordenar eso que te duele. Para darte un poquito de alivio entre todas las cargas y las emergencias que tuviste que apagar. Solamente que tengo algo que decirte. Ordenar un cuarto desordenado no empieza tan bonito. El ordenar un cuarto desordenado no empieza bonito, mira. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero tú empiezas a sacar cosas y parece que el cuarto quedó peor. Y lo primero que voy a ordenar es este closet. Y entonces tienes que sacar toda la ropa de ese closet y ponerla encima de tu cama, encima de la otra cama, en el piso, sacar esos cajones, limpiarlos. Y empiezas a mirar todo y es ese punto en el que dices, ¿aquí me toca ordenar o me toca ordenar? Porque si no me toca volver a meter todo eso allá y va a quedar peor. Entonces tú miras a tu alrededor después de que sacas toda la ropa y miras eso regado ahí en tu cuarto y tú dices, por Dios santísimo, ¿en qué me estoy metiendo cuando empiezas a organizar un cuarto? ¿En qué me estoy metiendo? Y a veces nosotros nos ponemos que voy a mover la cama y para mover la cama a veces toca desbaratarla y desbaratas tu cama y Dios mío, ya no quiero hacer nada. Llega un punto en el que uno está ordenando y uno dice, no, yo ya no quiero ordenar. Yo ya no quiero seguir con esto. Esto está difícil. Porque ordenar es una decisión difícil. Y uno empieza a decir eso. ¿Por qué empecé a hacer esto? ¿En qué momento se me ocurrió esta gran idea? ¿En qué momento a mí se me ocurrió esta gran idea? Mejor me hubiera quedado como estaba. Y muchas veces lo hemos visto acá, ¿no? Johanna, mira, tú me dijiste que buscara a Dios y lo busqué y la vida se me puso peor. Mejor me hubiera quedado como antes. Y así pasa en la vida. Al principio se ve así, cansado. Al principio te cuestionas, al principio dices, no, yo en qué me estoy metiendo, en qué es en lo que me estoy metiendo. Pero cuando empiezas a ordenar tu alma, Dios empieza a tocarte temitas que tenías por ahí guardados. Y Dios empieza a hablar de lo que te dolió. No te preocupes, mis Aris. Y Dios, y te das cuenta, te empieza a decir, ¿te das cuenta? Has callado demasiado. Has ocultado demasiado. Has hecho demasiado. Y
y te empiezan a salir emociones que tú no querías ver. Tú no querías ver eso. Dios te bendiga. Y se siente incómodo. Se siente desordenado. Se siente difícil y no piensa por qué Dios está moviendo esto ahora. Me siento peor cuando lo hace. Porque eso implica ordenar. Tocar fibras emocionales que tú no te habías atrevido a tocar. Heridas por las que tú pasabas y decir, no me toques ahí. Y Dios te dice, si tengo que tocar, mira todo lo que aguantaste. Mira todo lo que soportaste. Necesito tocar. Necesito que sueltes. Necesito limpiar. Necesito desinfectar. Necesito hacer algo nuevo. Por eso, ordenar ese cuarto emocional duele. Es difícil salir de la incomodidad. Pero para dejar que ese suspiro o que ese respiro deje de dolerte, tiene que doler, tienes que tener ese suspiro profundo. No sé si han sentido esa ocasión en la que uno como que está respirando normal y como que ya después tiene que dejar de respirar porque como que le duele algo por aquí, como que si uno respira más le duele, y la única manera para que te deje de doler eso es respirando duro y sacar eso que tienes por ahí y te duele, y es la única manera para volver a respirar bien, para volver a continuar. Y aunque te preguntes por qué Dios está moviéndote esto ahora, por qué Dios te está recordando esto ahora, si se supone que estoy en un proceso de sanación, es porque sanar te duele. Mira, antes de sanar, duele. Antes de mejorar, hay que remover. Antes de ordenar, tuvo que haber algo que se hubiera visto feo, que se vea feo, tiene que haber desorden. Tiene que suceder, y eso es parte del proceso, es parte de la vida. Y hay cosas que no merecen la pena ordenar, volver a poner allá. Hay cosas que tú vas buscando en ese cuarto y tú dices, ¿yo qué hago con esto? ¿Qué estoy haciendo con esto acá? Tengo que botarlo. Y tú lo sueltas. Y hay otras cosas que le digo a mi mamá a veces, deja de guardar eso. Porque a veces desde pequeños nos enseñaron a guardar, inclusive a traer cosas de otros lugares y guardar ahí. Y a veces guardamos una caja, que porque esa caja me va a servir para no sé qué cosas. Y a veces pasan los años y la caja sigue ahí sin haberle dado un solo uso y tú sigues insistiendo en que esa caja te va a servir para algo algún día. Y sigues y sigues. Y a veces el ordenar implica encontrar cosas que debes soltar. Cuando uno ordena, uno se da cuenta que hay cosas que ya no merecen la pena seguir ahí, continuar ahí. Que esa caja la tienes guardada hace 5 años y no te ha servido para nada. ¿Para qué te va a servir de aquí en adelante? Suéltala ya, bótala. Y mira, así como acumulas cosas físicamente en tu casa, también las acumulas emocionalmente. Uno cree que no. Uno cree que las cosas que uno acumula en la casa físicamente no hablan mucho del reflejo emocional, de esa herida que cargas, de ese dolor, de ese resentimiento que has guardado y guardado. Eso me va a servir. Este dolor me va a servir de aquí a unos 2 años cuando vuelva y me lo encuentre. Eso no te sirve para nada. Solo te estanca, te da la posibilidad de tener una caja ahí cuando el Señor quiere darte mejor un regalo para que guardes en ese lugar. Pero tú insistes en cargar esa caja. Tú insistes en que esa caja debe quedarse ahí. Y el Señor a veces te dice, mira, quita esa caja y yo te entrego un regalo para que pongas ahí. Y tú dices, no, esta caja me sirve. Implica soltar. Ordenar implica que hay cosas que hay que soltar. La ropa que ya no te queda. Esa ropa que ya no te queda. Esa ropa que ya no te pusiste. Y a veces, ¿sabes qué guardamos? Cartas viejas que ya no representan tu vida. No, que esta carta me la escribió no sé quién. Bota eso. Eso ya no te representa, ya no hace parte de tu vida. Cosas rotas que solo ocupan espacio ahí. Y venga y la pego. Esto todavía se puede pegar. Con el alma pasa igual. Historias que ya no te construyen. Personas que ya no hacen parte de tu vida. Que ya no hacen parte de tu proceso. Culpas, dijo alguien por ahí.
culpas que ya no tienen sentido, que ya no tienen retroceso, pero las sigues y las sigues cargando. Expectativas que ya no te sirven, que ya no se dieron, que ya no funcionaron, que ya no continuaron. Ataduras, figuras, situaciones, regalos, recuerdos que ya no te pertenecen. ¿Qué tal tú ahí con cosas de tu exnovio, de tu exnovia, y llega el nuevo novio, el que dices que tanto has querido, el que Dios te quiere, quieres que Dios te mande? ¿Y quién te regaló esto? No, mi exnovio. Pero no te preocupes, que es algún recuerdo solamente que uno tiene. ¿Y para qué te sirve eso? ¿Para qué quieres cargar con eso? Pero tú cargas ahí, sigues con eso ahí, con esas cosas que ya no hacen parte de tu vida, que ya fueron, que ya pasaron. Y luego te preguntas, ¿pero por qué sigo acá estancado o estancada? ¿Pero por qué sigo acá? ¿Por qué no puedo continuar? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo encontrar ese hombre o esa mujer que Dios tiene para mí? Y ahí con un montón de cosas que a veces, bueno, perdón por las personas, pero a veces que se ven como un santuario ahí con un montón de cosas que te regaló esa persona. Mira, saca eso y quémalo. Y no porque te quedes con un tipo de resentimiento acá en tu corazón, es porque eso ya no hace parte de tu vida, porque eso ya no hace parte de tu presente, porque eso ya no te representa, porque eso ya no hace parte de lo que tú eres, de la esencia que ahora eres. Porque si verdaderamente quieres tener orden, vas a tener que soltar. Y si no, va a pasar lo del closet, que lo organizas y a los 3 días, como no has podido trabajar con eso emocionalmente, otra vez metes esa camisa por allá y las tiras. Y cuando las tiras, se desordenó lo que ya estaba ordenado. Y al otro día otra vez y otra vez y otra vez. Y después resultas otra vez tirando todo el closet porque todo está desordenado nuevamente. Y yo quiero que pienses hoy. Miren, yo les dije ayer, o desde el domingo que me conecté, las actividades que vamos a hacer, o actividades no, los temas que vamos a tratar van a venir con una actividad que tú vas a hacer en casa. Te quiero invitar a que tú escribas ahí algo que tú quieras sacar. Y no te estoy diciendo, mira, no te fuerces, no fuerces tu vida a ir quiero sacar el rencor, el dolor, el resentimiento, el no sé qué más cosas. Solo una cosa. Y escríbela ahí. Si es a alguien que tú sientes que odias, si es a alguien que tú sientes que tienes un montón de resentimiento, escríbelo ahí y hazle una carta al resentimiento. Las personas creen que eso no es funcional. Mira, pon música y yo siempre lo digo, mira, le decía yo a alguien, ponga música que lo haga usted llorar, que lo haga sacar todo lo que siente acá en su corazón. Y escríbele ahí, escríbele una carta al resentimiento. Has hecho esto y esto conmigo, me utilizaste de tal manera, me hiciste esto, me fuiste infiel, me lastimaste. ¿Sabes qué miedo? Me impediste cumplir mi sueño, me impediste avanzar, me impediste continuar, impediste que lograra eso que yo quería. ¿Sabes qué? Fracaso. No logré esto, no logré lo que anhelaba, no logré lo que quería esto y esto y no lo logré. Y escríbele ahí todo lo que a ti te salga. ¿Sabes qué culpa? Me estancaste en la vida, cometí este error, forniqué, adulteré, caí en tentación una y otra vez, y cada noche me sentaba y pudo más mi carne que mi deseo de no querer fallar. ¿Sabes qué vergüenza? Viví toda una vida con una máscara en mi corazón porque me daba vergüenza que me vieran quién era. Y díselo ahí, escríbele una carta a eso que tú sientes, escríbele una carta a la traición, a la infidelidad. Escribe esa carta. Sácalo hoy. Saca hoy eso que te comiste, que te tragaste acá. Eso que cuando hablas se te hace acá un nudo en la garganta. Que tienes ganas hasta de vomitar y de sacarlo, que no siquiera te deja hablar porque te consume acá, mira. Porque no te deja continuar. Saca eso. Orgullo.
Creí que iba a poder con todo. Y me consumí y me desgasté. Y miré hacia abajo a otros. Y no acepté ayuda de nadie. Y estoy hoy destrozada y destrozada. Escríbele una carta a eso, Mari. Escribe una carta de eso que sientes. Estoy cansada de entregar todo. Y de que siempre me traicionen. De que siempre me decepcionen. De que las personas que consideré amigos me dieran la espalda y me apuñalearan cuando menos pensaba. Estoy cansada de dar y dar y dar y no recibir y no darme nada a mí. Estoy cansada de esta vida tan pesada. Me harté. Ya no quiero más. Porque mientras más sigas acumulándolo y guardándolo, se va a formar un tumulto más. Hasta que lleguemos a ese punto en el que a esa silla no le quepa un suéter más. A la incertidumbre, al no saber qué va a pasar, al querer tratar de controlar mi futuro, sin siquiera saber controlar mi presente. A la tristeza que me consumió este año, al dolor, a todas las pruebas que tuve que pasar, a toda la sensación, a todas las lágrimas que tuve que limpiarme y continuar con un corazón triste, agotado, destrozado, a la traición. Y díselo así: me quitaste el sueño de tener un hogar feliz. Me quitaste el sueño de tener un hogar estable, un hogar estable. Me quitaste la oportunidad de reír. Me quitaste la oportunidad de vivir un diciembre en familia. Me quitaste la posibilidad de decir que tengo una familia que se ama. Pero escríbele. Dile todo lo que sientes. Dile todo lo que piensa tu corazón. Es necesario decirle. Porque ya lo he dicho muchas veces. El gigante realmente lo quitas. El gigante realmente se va cuando tú lo nombras. Cuando tú le dices. A la culpa. Cuando a André tú le dices: tomé una decisión que me dolió, que me costó. Tomé una decisión apresurada y me arrepiento. Me quitaste la posibilidad de saber qué hubiera pasado. Y ahora siento culpa. Escríbele, André, lo que pasó. Lo que te pasó este año, lo que me contaste. Escríbele cómo sucedió, cómo pasó, cómo lo viviste. Pero escríbeselo. Escribe todo, así te duela en el alma. A la infidelidad. Escríbele también ahí a la infidelidad: oye, como arriba decía alguien, me quitaste la oportunidad de tener un hogar feliz. Me quitaste la posibilidad de hacer. Gracias, Miguel. Me quitaste la oportunidad de creer que podía sonreír a causa del amor. Se fue mi esposo, se fue mi esposa. La persona que se supone que venía a mi vida a protegerme, resulta y pasa que se fue. Se fue con otro, se fue con otra. Y muy seguramente va a pasar eso. Que en cada palabra que tú escribes va a haber una lágrima derramada. Pero vas a hacer algo distinto. No vas a hacer lo que siempre haces, que te limpias y continúas. No, déjalo que salga. Que salga cada una de tus lágrimas, que manche esa hoja. Que salga esa situación, que salga esa sensación que tú estás viviendo. Gracias por compartir, Miguel. Deja que salga absolutamente todo lo que sientes ahí en tu corazón. No te cohibas del llanto. No te cohibas de la emoción. Escríbelo. Llóralo. Grita.
Si no puedes salir y gritar porque estás en un lugar público, porque estás en un lugar donde te van a escuchar, mira, ponte una almohada y grita lo que sientes. Y probablemente tú vas a decir, no tengo mucho que escribir. Eso dije yo un día y escribí como 10 páginas. Y solo era de una cosa. Solo era de una cosa. Y tuve que terminar porque ya no había más tiempo. Porque esa cosa es lo que has acumulado. Una y otra vez. Lo que acumulaste todo este año. Escríbele una carta a tu papá. Ayer hablábamos de las cadenas generacionales. Escríbele una carta a ese papá que no te cuidó. ¿Cómo rompo esa cadena? Alguien preguntó. Primero, confróntalo. Escríbele esa carta a tu papá. Dile todo lo que no hizo. Dile todo lo que tú hubieras querido hacer, Marce. Y que no pudiste. Escríbele esa carta a tu mamá, de la que no tienes recuerdos de la infancia. Escríbele esa carta a tu hijo, que ya tal vez es un adulto y con que ya no te hablas con él. Escríbele esa carta a tu hermana, a tu hermano, a ese esposo, a esa esposa que te fue infiel. Dile todo lo que te hubiera gustado hacer. Reclámale todo lo que no le pudiste reclamar. Dile todo lo que no le pudiste decir. Dile todo lo que te hubiera gustado haber hecho y que no se pudo. Es por ese nuevo inicio que tú te mereces. Es por ese nuevo comienzo que tú te mereces. Porque va a llegar un momento de la vida donde vas a ver ese cuarto más ordenado. Y te vas a dar cuenta que Dios hizo todo contigo. ¿Y sabes de qué te vas a dar cuenta? De que sí había espacio en ese cuarto. De que a veces parecía ser un cuarto oscuro donde tú metes allá las cosas y acumulas. Y cuando ordenas, te das cuenta que sí había luz en ese cuarto y que había posibilidad para poner alguna cosa y organizar y decorar. De que sí había paz. De que si quieres estar en ese cuarto, de que si quieres habitar. Te das cuenta de eso cuando el cuarto empieza a organizarse. Te das cuenta que hay personas que sí querías abrirle la puerta e invitar a tu vida. Te das cuenta que hay personas que vienen y te golpean y empiezan a venir a ser parte de ti. Y empieza a venir esa persona que sí estaba alineada con el propósito que Dios tenía contigo. Y te das cuenta que sí había una posibilidad para volver a amar, para que te amaran. Te das cuenta que sí había una posibilidad para iniciar ese proyecto, ese trabajo y que ibas a ser bendecida y bendecido en eso. Te das cuenta que sí podías volver a empezar con tus hijos y que otra vez volvieron a sonreír y volvieron a abrazarse. Te das cuenta que ya puedes salir con tu hijo, con tu hija y ser feliz en vez de vivir en un mundo lleno de infelicidad, de dolor, de lágrimas. Te das cuenta cuando ordenas ese cuarto. Pero si te das cuenta, el proceso de ordenar requiere decisiones, requiere acciones y requiere fortaleza. Y ahí te das cuenta que sí había luz en el cuarto, que sí había luz, que sí había paz. Gracias, Israel. Y ahí es cuando dices, valió la pena el proceso. Cuando dices, valió la pena el desorden. Valió la pena el cansancio. Porque ahora sé que yo no estaba roto, que yo no estaba rota. Solo estaba saturada. Gracias, mi Jenny. Bendice la vida de cada persona, bendice sus familias, bendice su corazón, bendice las áreas en las que estén, sus trabajos, sus actividades diarias, las cosas a las que se dedican ahí diariamente, Señor, que todas son valideras delante de ti, Señor. No somos menos por hacer o no hacer, somos valiosos delante de ti en todo momento. Y, Señor, conforta, cese confort en esos corazones que están ahí necesitados de ti.